Al servicio de endocrinología asistió una paciente de 50 años de edad con disforia de género masculino-femenino, conocido por sus siglas en inglés MTF, que significa Male to Female, con una identidad sexual femenina desde temprana edad, un diagnóstico establecido por psiquiatría en el año 2009 y confirmado mediante previa experiencia en la vida real durante un año con rol social femenino satisfactorio. Sin antecedentes relevantes, al examen físico presenta caracteres sexuales secundarios y volumen testicular normales para el género masculino, un estadio de Tanner nivel 5, con reporte de testosterona inicial de un total de 19.49 mg por decilitro y testosterona libre de 21.40 mg por decilitro, lo cual son valores dentro del rango de normalidad para el sexo biológico. Con el diagnóstico descrito, se decidió iniciar tratamiento hormonal y manejo por el equipo multidisciplinario mediante evaluaciones bioquímicas y clínicas. Durante los últimos 4 años, se logró un importante cambio en la textura de la piel, así como también una disminución del vello corporal, sobre todo a nivel facial, complementando la terapia hormonal antiandrogénica con láser, una modulación de la voz, una disminución de la oleosidad de la piel, y a su vez también un crecimiento del tejido mamario y una redistribución de la grasa corporal de la misma persona. En la actualidad, la paciente se encuentra en un estadio de Tanner nivel 5 del género reasignado, el cual es el femenino. Se encuentra satisfecha con los cambios obtenidos durante las terapias quirúrgicas y también definitivos y con los efectos hormonales. También continúa con un seguimiento cada 6 meses por el equipo multidisciplinario. En primer lugar, debemos saber que la disforia de género es descrita como una marcada incongruencia entre el sexo que la persona siente o expresa y el que se le asigna al nacer, asociada a un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, que puede darse en niños, adolescentes y adultos. Respecto a las características que acompañan este trastorno, tenemos que, aunque la mayoría de los transexuales presentan síntomas de disforia de género o tienen la sensación de ser diferentes en la primera infancia, algunos no los presentan sino hasta la vida adulta, ¿no? Tal como es la situación de la paciente. Los transexuales masculinos, femeninos o transmujeres, como en el caso clínico, inicialmente pueden vestirse como el otro sexo y solo más tarde llegan a aceptar su identidad sexual opuesta. Otra característica evidente en la disforia de género de adultos es que el matrimonio y el servicio militar son comunes entre los transexuales, ya que intentan alejarse de sus sentimientos de sexualidad opuesta. Pero una vez que aceptan sus sentimientos de género cruzado y la transición pública, muchas mujeres trans se mezclan perfectamente en el tejido de la sociedad, como mujeres o con o sin terapia hormonal ni cirugía de reasignación de sexo. Finalmente experimentan problemas psicológicos que pueden incluir la ansiedad, la depresión y una conducta suicida debido a todo el estrés social y familiares asociados con la falta de aceptación de dicho comportamiento de no conformidad de género. Por otro lado, encontramos que en los adultos nacidos varones la prevalencia oscila entre el 0,005% y el 0,014%, y en las nacidas mujeres entre el 0,002% y el 0,003%. Asimismo, la prevalencia de los problemas de salud mental difiere entre culturas. Estas diferencias pueden relacionarse con diferencias en las actitudes hacia la variación del sexo en los niños. No obstante, los adultos con disforia de género que se derivan de la clínica puede que tengan problemas de salud mental, sobre todo trastornos de ansiedad y depresión. Frente al mismo caso clínico, debemos resaltar los factores más esenciales y notorios. Por ejemplo, dentro de los factores predisponentes, podemos encontrar que los factores biológicos, por ejemplo, los factores genéticos, y las hormonas sexuales prenatales son posibles influyentes para la expresión de un fenotipo de identidad de género particular.
al igual que los cambios puberales y la pubertad precoz, trastornos afectivos como la ansiedad y la depresión, una pobre comunicación familiar y la incapacidad de la resolución de conflictos. Respecto a los factores precipitantes en la disforia de género en adultos, tienen más trastornos de ánimo, de ansiedad y disruptivos, así como una mayor presencia de sintomatología de trastornos del espectro autista. Y por último, entre los factores de mantenimiento tenemos los pensamientos suicidas sobre la imagen de su cuerpo, abuso de sustancias, la discriminación y el aislamiento social. Criterios diagnósticos según DSM-5. Marca incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 2 de las siguientes características. Fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios, primarios o secundarios. Fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto. Fuerte deseo de ser del otro sexo, así como deseo de ser tratado como del otro sexo. Además, fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del otro sexo. Se presenta un problema asociado a un malestar clínicamente significativo o a deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. No obstante, como toda psicopatología, existen algunos diagnósticos diferenciales. Entre ellos tenemos, como primer punto, la inconformidad con los roles sexuales. Es decir, la disforia de género debería distinguirse de un simple inconformismo hacia la conducta sexual estereotipada por el gran deseo de ser de un sexo distinto al asignado y por la extensión y globalidad de las actividades e intereses variantes respecto al sexo primario. También tenemos el trastorno de travestismo. Este se observa en varones, adolescentes y adultos heterosexuales o bisexuales, en quienes la conducta de vestirse con ropa del otro sexo generan excitación sexual y causan malestar o deterioro sin que se cuestione el sexo primario, y algunas veces se acompaña de disforia de género. De igual modo podemos estar frente a un trastorno dismórfico corporal, mas no sería el caso, ya que un paciente con este trastorno se centra en la alteración o la eliminación de una parte corporal específica, porque se percibe como una forma de modo anormal, no porque represente un sexo asignado que se repudie. Y por último, tenemos el confundirlo con esquizofrenia o otros trastornos psíquicos. Sin embargo, en esquizofrenia puede haber raramente delirios de pertenencia a otro sexo distinto. En ausencia de síntomas psicóticos, la insistencia de un sujeto con disforia de género del que él o ella es de otro sexo distinto no se considera un delirio. Finalmente, para concluir el análisis del presente caso clínico, debemos detallar la clase de tratamiento que recibe un paciente con dicho trastorno. Por un lado, tenemos el tratamiento psicoterapéutico, en donde la terapia conductual ayudará a las personas transgénero y a quienes no se ajustan a las normas de género a sentirse cómodos con la expresión de su identidad y permitir tener éxito en las relaciones, la educación y el trabajo, y asimismo puede incluir un asesoramiento individual, de pareja, familiar y de grupo. Y por el otro lado tenemos el tratamiento médico, el cual es más común en la transexualidad masculina a femenina, el cual es el uso de hormonas feminizantes en dosis moderadas, por ejemplo los patches transdérmicos de estradiol, más una electrólisis, logoterapia y otros tratamientos feminizantes que pueden hacer que la adaptación al rol femenino sea más estable. Aunque también muchas personas transexuales masculino o femenino solicitan la cirugía de reasignación de sexo, pero también existen aquellos que realizan procedimientos quirúrgicos no genitales que afirman el género, tales como el aumento del tamaño de las mamas, cirugía de feminización facial como una rinoplastía o estiramiento de cejas, cambios en las líneas del cabello, reconfiguración de la mandíbula, entre otras, o cirugías de las cuerdas vocales para cambiar el tono de la voz.